El cursor parpadeaba como una luz de alerta. Las 4:47 p.m., 13 minutos antes del plazo. Si presionaba enviar, detonaría una bomba legal de más de 35 millones de pesos. Me llamo Nora Valdés, 42 años. Directora de Ingeniería de Plataformas en Tecnologías Arcturus en Guadalajara, Jalisco. Por 12 años había construido sus sistemas, entrenado a sus equipos. Me había quedado hasta tarde resolviendo crisis que nadie más podía tocar. Me llamaban confiable. Hoy esa palabra se sentía como un moretón. Escroleé la carta otra vez. Por la presente rechazo la posición ofrecida e invoco la sección 12C de mi acuerdo de empleo. Simple, precisa, letal. Presioné enviar. El swoosh sonó como un disparo, fuera de mi oficina de vidrio. El piso estaba vacío, luces atenuadas a un azul callado. Mi reflejo me devolvía la mirada, pelo recogido apretado, ojos firmes, manos ya sin temblor. Por primera vez en días sentí el control encajando de nuevo en su lugar, como un clic perfecto. Mi teléfono sonó casi al instante. Nora, soy Amanda Rivas de Legal. Voz calmada, forzada. Acabo de leer tu email. Estás invocando la sección 12C, así es. Un segundo de silencio. ¿Podrías enviarme una copia de tu contrato? Ya lo envié. Oí papeles revolviéndose. Luego, una voz amortiguada de fondo masculina. Urgente, baja. Probablemente Elías Cruz, el hijo del director, el que me había llamado a su oficina hace 3 días para anunciar que mi sueldo se cortaría a la mitad para ahorrar presupuesto. Amanda volvió a la línea. Su tono había cambiado. Necesitaremos reunirnos el lunes por la mañana. La llamada terminó. Miré las luces tenues de la ciudad al otro lado del lago. El Chapala brillando debajo, en algún lugar arriba. Elías probablemente estaba dándose cuenta de lo que realmente significaba la sección 12. C, 3 años de sueldo. Vesting completo de acciones, beneficios. Todo lo que su movimiento de recorte había activado, como un balde de agua fría. El aire se sentía más pesado ahora, como el momento antes de que rompa la tormenta. Apagué mi monitor, metí el contrato impreso en mi bolso y me puse de pie. Pensaron que me habían acorralado. Pero lo que pasa con las esquinas si sabes dónde se juntan las paredes. Puedes empujar de vuelta. 3 días antes todo había empezado con una sola frase. Necesitamos ahorrar presupuesto, Nora. 3 días antes había entrado a la sala de conferencias B en el piso 22, pensando que íbamos a hablar del cronograma del proyecto Henderson. El email de agenda había dicho revisión estratégica, nada de reestructuración. Las paredes de vidrio hacían la habitación más grande de lo que era. El centro de Guadalajara brillaba afuera, grúas y tráfico reluciendo al sol. Adentro, el aire se sentía quieto, pesado. Elías Cruz, el hijo del director, estaba cerca de la ventana en su traje azul marino a medida. 32 años, tal vez. Todo confianza y encanto, la postura de su padre, sin su sustancia. Gracias por venir. Nora empezó, sonriendo como si fuéramos a hablar de bonos. Iré al grano. Estamos tomando decisiones duras para mantener a Arcturus ágil. Al otro lado de la mesa estaba Patricia de Recursos Humanos, su tablet lista, ojos suaves con empatía ensayada. Elías giró un documento. A partir del próximo mes, tu rol pasará a ingeniera senior. Mismos proyectos, mismo equipo, solo una estructura más ligera. El sueldo se ajustará en consecuencia. Ajustará, repetí. ¿Cuánto exhaló? Como si el número fuera una molestia. De 2.800.000 a 1.700.000 al año. Las palabras golpearon limpias y frías, como un bisturí. Un corte del 40%. Patricia habló bajito. Esto no es por desempeño, Nora. Es por alineación y presupuesto. Todos estamos haciendo sacrificios, todos. Esa palabra siempre significaba la comodidad de alguien más a costa tuya. Elías agregó,
Estamos seguros de que verás esto como una oportunidad para enfocarte en lo que haces mejor: codificar, no gestionar. Miré el documento, una página, impresa esa mañana. La tinta aún olía fresca. Yo había construido el sistema que llevaba sus flujos de ingresos, entrenado a cada ingeniero bajo mi cargo. Escrito código que aún corría en producción de hace 6 años. Ahora me quitaban el título y la mitad del sueldo, llamándolo enfoque. No dejé que mi cara cambiara. Dejé mi pluma con deliberación. ¿Puedo tener esta oferta por escrito? Patricia parpadeó. Claro. Te la enviaremos al final del día. Bien, dije, poniéndome de pie. Necesitaré tiempo para revisar mi contrato actual. La sonrisa de Elías vaciló. Solo un poquito. No esperaba que recordara que tenía uno. Salí de la habitación de vidrio con mi café intacto y el sol quemando el horizonte. Cerré la puerta de mi oficina con llave y dejé que el clic se asentara en el silencio. El zumbido de los servidores del piso de ingeniería abajo era leve, pero constante. Como un latido en el que aún podía confiar. En mi escritorio, la oferta reestructurada yacía donde la había dejado. El papel se veía delgado, frágil. Lo aparté y abrí el cajón de abajo del archivero, el etiquetado personal, Arturus. Adentro había formas de impuestos, patentes y una sola carpeta azul que no había tocado en años. El papel adentro olía leve a tóner y café. Arriba de la primera página, acuerdo de empleo. Nora Valdés, directora de Ingeniería de Plataformas. 4 firmas al final. Una era de Miguel Tejada, el fundador de la empresa y director original, el hombre que había creído que la lealtad merecía protegerse por escrito. Giré cada página con cuidado, leyendo cada cláusula hasta encontrar la página 7, sección 12, posee despido constructivo. En caso de que el rol, título, compensación o responsabilidades materiales del empleado se disminuyan sustancialmente sin consentimiento escrito, tal acción se considerará despido constructivo. En tales casos, el empleado tendrá derecho a compensación de separación igual a 3 años de sueldo base al momento del despido, vesting inmediato de todas las acciones otorgadas y continuación de beneficios de salud por 36 meses. Lo leí de nuevo, y otra vez. Luego me recosté en mi silla, mirando el brillo azul tenue de mi monitor. 3 años de sueldo, 8.400.000 pesos. Acciones no vestidas, 70.000 acciones a 600 pesos cada una. Alrededor de 42 millones en total. Una cláusula escrita cuando la empresa era joven, para evitar que gente como yo se fuera con competidores. E irónicamente, ahora era lo único que me impedía ser borrada, como barrer bajo la alfombra. Saqué mi teléfono y fotografié cada página, frente y vuelta, asegurándome de que las firmas salieran claras. Luego subí copias a una nube privada, un USB y mi respaldo externo. Por primera vez ese día, mis manos estaban firmes. El miedo que me había seguido desde esa reunión empezó a desvanecerse. En su lugar vino algo más callado, más afilado: certeza. La mañana siguiente, Guadalajara aún estaba mojada por la lluvia de la noche. Las calles resbalosas y brillantes. Estacioné afuera de un edificio angosto de ladrillo en la avenida Chapultepec, donde David Quintero tenía su bufete. Él había manejado el cierre de mi casa años atrás firme, metódico. El tipo de abogado que lee cada coma 2 veces antes de firmar. Su oficina olía a papel y café. El que lleva sentado en la cafetera desde el amanecer. David levantó la vista de su escritorio. Lentes a media nariz. Nora dijo, poniéndose de pie para estrechar mi mano. Mencionaste algo sobre una cláusula. Puse la carpeta azul en su escritorio y le pasé una copia impresa de la oferta de degradación. Leyó callado, pasando entre los 2 documentos, labios apretados en una línea delgada. Cuando llegó a la página 7 del contrato, sus cejas se alzaron un poco. Leyó la sección 12, tosé de nuevo. Luego se recostó. Esto dijo al fin, golpeando el párrafo con su pluma: es blindado. Quien lo escribió sabía exactamente lo que hacía.
Miguel Tejada, dije. El director original. Eso lo explica. Sonrió leve. Pueden llamarlo reestructuración todo lo que quieran. Una degradación con corte del 40% cumple cada definición de despido constructivo. Por un momento no hablé. Oírlo decirlo en voz alta estabilizó algo en mí. David cerró la carpeta. Esto es lo que haremos. Responderás por escrito calmada. Profesional. Rechaza la nueva posición. Invoca la sección 12C y pide el cálculo de separación bajo el contrato. Sin emoción. Sin argumentos. Deja que el documento hable por ti. Jaló un bloc amarillo y empezó a redactar la carta en letra bloque NIAT. No negocies, no justifiques. Intentarán sacarte de quicio, no caigas, asentí, viendo las palabras formarse, deliberadas y limpias. La ira que me había mantenido despierta 2 noches empezó a drenarse, reemplazada por enfoque, para cuando terminó. La lluvia había parado afuera. Doblé el borrador con cuidado y lo metí en mi bolso, sin confrontación, sin voces altas, solo papel, tinta y tiempo. Para el viernes tarde, el edificio se vaciaba. Escritorios se desocupaban, chamarras colgadas en sillas, el olor a café quemado flotando en el aire. Mi inbox se había llenado de invitaciones a reuniones, recordatorios de gastos y un email educado de recursos humanos a las 9:17 am. Solo checando si has tenido tiempo de revisar la oferta. Nora. Necesitamos tu respuesta para las 5. Había pasado la mañana afinando el borrador que David escribió, línea por línea, asegurándome de que cada palabra encajara exactamente con el lenguaje del contrato. Despido constructivo. Sección 12 post C. 3 años de sueldo. Palabras que una vez se sentían teóricas ahora tenían peso. A las 4:40 p.m. la oficina estaba casi silenciosa. La risa de Patricia resonaba leve desde la cocina. El tipo de brillo que la gente usa cuando sabe que malas noticias vienen para otro. Releí el email una vez más. Asunto respuesta a oferta de empleo. La carta adjunta como PDF. A las 4:47 presioné enviar. El sonido del swoosh llenó la habitación pequeño, agudo, final. Por un momento nada pasó. Luego, a las 5:03 mi teléfono vibró. Recibido. Gracias. Nora. Revisaremos y responderemos la próxima semana. Eso fue todo. Me quedé ahí otros 10 minutos, mirando el mensaje. Había seguido cada regla, cumplido cada plazo. Aún así, una parte de mí esperaba que alguien irrumpiera por la puerta exigiendo explicación, diciéndome que había malentendido el contrato, que estaba equivocada al creer que las palabras podían protegerme. Nadie vino. Empaqué mi laptop, apagué las luces y salí al atardecer húmedo de Guadalajara. El aire olía a lluvia y asfalto. Ese fin de semana, apenas dormí. Leí el contrato 6 veces más, trazando cada línea con el dedo como una oración. Busqué jurisprudencia sobre despido constructivo hasta que los ojos se me nublaron. Cada precedente decía lo mismo si la cláusula era explícita. Aguantaba. El lunes a las 8:57 sonó mi teléfono. El ID decía Amanda Rivas, abogada general. Su voz era medida, educada. Nora, revisamos tu carta. Necesitamos reunirnos esta tarde. La tormenta había notado. La sala de conferencias que eligieron el lunes por la mañana daba al lago. A través del vidrio de piso a techo, veía el agua moviéndose lenta bajo los puentes, el sol destellando en la corriente. Se veía pacífica, lo que solo hacía la tensión más afilada. Amanda ya estaba sentada cuando llegué, su carpeta ordenada junto a una tablet. A su lado, un hombre que no reconocía, pelo gris. Traje perfecto, expresión como acero pulido. Nora, dijo Amanda, este es Rogelio Peña, abogado externo de Arcturus. Se puso de pie para estrechar mi mano. Su apretón era firme, no amistoso. Nos sentamos. Frente a mí, Elías Cruz se recostó en su silla, tratando de proyectar facilidad. La misma confianza que llevó en la reunión donde cortó mi sueldo, ahora se veía más delgada, como tela estirada demasiado.
Rogelio ajustó sus lentes. Señorita Valdés, revisamos su acuerdo de empleo. La sección 2(c) menciona despido constructivo. Pero creemos que hay espacio para interpretación sobre si esta transición califica. Dijo transición como si fuera un favor. Elías asintió. Queremos manejar esto con respeto. Nora, ofrecemos 6 meses de sueldo como separación, más vesting continuado hasta fin de año, unas 3.000 acciones. Abrí la carpeta delante de mí. La cláusula define despido constructivo como cualquier disminución sustancial de rol, título o compensación. Reducción del 40% y pérdida de título directivo cumplen las 3 condiciones. Rogelio sonrió leve. El término sustancial no está cuantificado. Podríamos argumentar. Está calificado por contexto, interrumpí. Página 7, línea 3. Lista compensación y título como disparadores independientes. Eso no es interpretación, es definición. La sonrisa desapareció. Amanda nos observaba callada, su pluma quieta sobre su cuaderno. Elías se inclinó adelante. Mira, Nora, no queremos una batalla legal. Seamos pragmáticos. Podemos aumentar la oferta 12 meses de sueldo, vesting hasta junio próximo. Cerré la carpeta con cuidado. Mi respuesta no ha cambiado. El sonido del lago presionaba leve contra el vidrio. Por un momento nadie habló. Los dedos de Elías golpearon la mesa 1, 2 veces. Luego se puso de pie. Estaremos en contacto. Afuera. El calor de Jalisco golpeó como una pared. Caminé a mi auto, sintiendo nada de eso. La línea entre ira y claridad había desaparecido. 2 días después de la reunión con abogados, estaba revisando un plan de despliegue de código cuando un golpe suave sonó en la puerta de mi oficina. Elías Cruz estaba ahí, manos en bolsillos, sin sonrisa esta vez. ¿Tienes un minuto?, preguntó. Le indiqué la silla frente a mí. Cerró la puerta antes de sentarse una primera vez. El silencio que siguió se sintió más pesado que el zumbido del aire acondicionado. Quería hablar fuera del registro, empezó. Su tono había perdido el pulido. Esta situación con tu contrato es complicada. La separación que reclamas golpearía nuestros financieros trimestrales. Podría poner en riesgo una ronda de financiamiento que estamos por cerrar. Crucé las manos, esperando. Se inclinó adelante. Mira, lo entiendo. Estás parada en principios, pero tal vez encontremos un punto medio, algo justo. Justo, repetí. Cortaste mi sueldo casi a la mitad y lo llamaste reestructuración. No fue personal, dijo rápido. Tuvimos que cortar en algún lado. Mi padre espera resultados. Los inversionistas miran. Este pago nos haría ver inestables. Dejé que las palabras colgaran. La desesperación bajo su voz calmada era nueva. Te lo pido. Nora dijo más suave. Sé razonable. La frase resonó contra el vidrio. Por meses yo había sido la razonable absorbiendo plazos, cubriendo huecos, callada mientras otros tomaban crédito. Lo miré y vi que era esto no preocupación por mí, sino miedo por él. Razón, dije callada, está escrita. Parpadeó. ¿Qué en el contrato? Dije. Página 7, sección 12.c. Esa es razón, por primera vez. No tuvo respuesta rápida. Se puso de pie, alisando su chaqueta como si la conversación hubiera ido como quería. De acuerdo, dijo al fin. Procederemos formalmente. Entonces, cuando se fue, lo vi a través de la pared de vidrio caminando al ala ejecutiva. Sus hombros tensos, su teléfono ya en mano. Por años había temido perder mi posición, mi estabilidad, mi lugar. Pero ese miedo se había ido. Los únicos asustados estaban arriba, para el viernes mañana. El cielo sobre Guadalajara estaba lavado gris pálido. El tipo de luz que aplana todo. Entré a la misma sala de conferencias con vista al lago. El aire adentro era fresco, quieto, casi reverente. Amanda Rivas estaba a la cabecera, flanqueada por Rogelio Peña y Elías Cruz. Patricia de Recursos Humanos tomó su asiento callado usual en la esquina. Tablet lista, esta vez. No había sonrisas, ni intentos de plática pequeña. El maletín de Rogelio estaba abierto.
lleno de documentos marcados con pestañas de colores. Se veía como si no hubiera dormido. Señorita Valdés, empezó, voz más baja que antes. Gracias por reunirse con nosotros de nuevo. Se aclaró la garganta y ajustó sus lentes. Completamos una revisión exhaustiva de su acuerdo de empleo y la jurisprudencia relevante, aunque hay áreas que teóricamente podrían debatirse. El riesgo práctico de litigio es considerable. No terminó la oración. Amanda tomó el relevo. Tono parejo, profesional. Después de consultar con la Junta y abogados externos, Arcturus está preparada para cumplir completamente con los términos de la sección 12 POSE. La mandíbula de Elías se tensó. Sus dedos tamborilearon una vez en la mesa antes de quietarse. Amanda continuó. Recibirás 3 años de sueldo base, 8.400.000 pesos. Vesting inmediato de todas las 70.000 acciones y continuación de beneficios de salud por 36 meses. Deslizó un documento por la mesa. Pediríamos un acuerdo de separación estándar, confidencialidad, no difamación mutua y liberación de reclamos. Leí la página de resumen, trazando cada cláusula con el dedo. El lenguaje era limpio, casi clínico. Levanté la vista. 2 ajustes, dije, pago en 30 días, no 45, y vesting efectivo al firmar, no en la fecha de separación. Rogelio miró a Amanda. Luego asintió. Eso es aceptable. La pluma que Amanda me dio era más pesada de lo que parecía. Mientras firmaba mi nombre, el rasguño leve de tinta en papel llenó la habitación. Al otro lado de la mesa, Elías miró hacia el lago. Expresión en blanco. No me miró de nuevo. Cuando terminó, cerré la carpeta, puse la pluma ordenada crista a un lado y me puse de pie. La pelea había terminado no con voces altas o puertas rotas, sino con oraciones que no se podían discutir. Esa tarde, regresé a mi oficina por última vez. La habitación se sentía más pequeña que hace una semana, paredes desnudas. Olor leve a polvo y café. Me paré junto a la ventana un momento, viendo el flujo lento de autos por la orilla del lago. Luego me volví a los estantes. Empaqué callada. Unos manuales técnicos, fotos enmarcadas de conferencias viejas, una planta potos moribunda que había sobrevivido 3 reorganizaciones. Mi taza, la que decía la ingeniera más o menos del mundo, fue lo último en la caja. Sonreí al envolverla en un suéter extra. Cuando salí al piso de ingeniería, las conversaciones pausaron. Unos de mi equipo levantaron la vista, inciertos si decir algo. Dejé la caja y sonreí. Solo quería decir gracias, dije. Mantengan el sistema estable. Cuídense entre ustedes. Yolanda, mi excompañera, vino y me abrazó. Lo siento, susurró. No sabía los detalles. Está bien, dije. Salió bien. Para el final del día. Mi gafete dejó de pitar verde. Lo dejé en mi escritorio y salí al calor brillante de Jalisco. 2 semanas después, el depósito llegó a mi cuenta 8.400.000 pesos exactos. 3 años de sueldo en una transferencia. Mi portal de accionistas se actualizó el mismo día, 70.000 acciones vestidas, valuadas en poco más de 42 millones de pesos. Los números no me hicieron sonreír tanto como la confirmación misma, una promesa cumplida. Palabra por palabra. Pasé ese fin de semana en celebración callada, sin champán, sin grandes gestos, solo sueño, música y la primera tarde meses sin checar mi inbox. A través de la red de la industria, oí que Arcturus perdió su ronda de financiamiento. Los inversionistas notaron la línea de separación en el reporte trimestral. 2 directores senior renunciaron. Elías bajó poco después, sin anuncio, sin memo de despedida. No me puse en contacto. No necesitaba. La carpeta azul se quedó en mi estante en casa, etiquetada, ordenada e intacta. De vez en cuando, la miraba recordatorio del día que dejé de pedir justicia y empecé a definirla yo misma. 3 meses después, el horizonte de Guadalajara se veía diferente del otro lado del lago. Mi nueva oficina estaba en el 5º piso de un almacén renovado. Luz del sol entrando por ventanas altas.
el zumbido de prototipos de energía limpia, reemplazando el ritmo viejo de ventiladores de servidores. Me había unido a Renovables Solven como vicepresidenta de ingeniería, una empresa más pequeña, más ligera, pero viva de una forma que Arcturus no había sido en años. Aquí, la gente discutía ideas, no egos. En mi primera mañana, el director me saludó con un apretón firme y una frase simple. Estamos construyendo algo que dura. En mi escritorio, solo un objeto personal, un marco negro con una sola página de mi contrato viejo. Sección 12.c, impresa completa. Los bordes un poco gastados de donde había pasado el pulgar demasiadas veces, releyendo las líneas que una vez se sintieron como salvación. A veces, cuando trabajaba tarde, la miraba y pensaba qué tan cerca estuve de firmar mi propio valor por costumbre. Qué fácil años de lealtad podían volverse en contra tuya si no conocías el lenguaje que te protegía. Nunca hablé públicamente de lo que pasó en Arcturus. La cláusula de confidencialidad del acuerdo de separación se encargó de eso, pero aunque no tenía nada más que decir. El silencio ya había dicho todo. Esa primavera, Solven cerró su primer gran acuerdo de asociación. Salí al balcón con vista al lago. La misma agua que fluía frente a la torre de vidrio donde una vez me dijeron, sé razonable. El viento traía el sonido de grúas de construcción, olor a lluvia, el zumbido de una ciudad siempre reconstruyéndose. Me quedé ahí un rato largo, sintiéndome más pequeña y más libre que nunca. El contrato en el marco ya no se sentía como venganza, se sentía como prueba de que la claridad, una vez ganada, nunca se podía quitar.